Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Gracias a Dios por el clima, hermanos. Amén. Como tenemos de todo en nuestro estado. Frío, calor, bueno, de todo, lluvias. Y por la gracia de Dios disfrutamos de este bonito clima. Vamos a dar inicio a la enseñanza, hermanos. Vamos, por favor, a abrir nuestras Biblias. En el primer libro de Samuel, capítulo 30. La gracia de Dios, hermanos. La gracia de Dios, ese regalo de parte de Dios hacia el hombre, hermano. Amén. Hay un predicador que dice que por encima del infierno todo es por su gracia. Y de verdad que sí, hermanos. Vivimos por su gracia. En Él vivimos, nos movemos y somos, dice la palabra. Verdaderamente que es por su gracia. Por eso la enseñanza, la gracia de Dios, ese regalo, ese favor de parte de Dios, el cual se manifiesta hacia el hombre, simplemente porque el Señor es gracia. Algo interesante en la Escritura, hermanos, en algún momento David, después de haber estado en el ejército de Saúl, el rey Saúl quería matarlo, quería acabar con él, tuvo celos de él, y bueno, sucede algo, verdaderamente algo complicado en la vida de David. Vamos a abrir en primer libro de Samuel, capítulo 30. Vamos a ver una historia donde vemos la gracia de Dios. Versículo del 1 al versículo 10. Dice así la palabra: Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag, al tercer día, los de Amalec habían invadido el Neguev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ainoa, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová, su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: Yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David, y David consultó a Jehová, diciendo: ¿Perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: Síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200, que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Amén. Vamos a orar. Nuestro amado Dios, tenemos esta enseñanza en tus manos, Señor. Permite, Padre, que tu palabra haya un lugar especial en nuestras vidas. Enséñanos, redargúyenos, corrígenos, Señor. Y capacítanos día con día, Padre, para seguir creciendo. De tal forma, Señor, que día con día, pues, aprendamos algo de tu palabra, Señor. Sigamos las pisadas de tu Hijo amado. Bendice tu palabra, lo ponemos en tus manos. En el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, David se encontraba huyendo. Después de que huye, busca lugar, un espacio con el rey Aquis, rey de los filisteos, de tal forma que David se convierte en un vasallo, es decir, que se puso al servicio de un señor feudal a cambio de protección. Pero ¿qué sucede? ¿A cambio de qué era ese servicio o esa protección? Bueno, indudablemente el rey Aquis le da un lugar en alguna de las ciudades, específicamente Siclag. ¿Con qué finalidad? De que las guerras del rey Aquis las iba a pelear David.
Y bueno, era necesario que tuviera protección porque el rey Saúl quería acabar con David. Primer libro de Samuel 27:8. 27:8. Dice la palabra, y subía David con sus hombres y hacían incursiones contra los jesuritas, los jerritas y los amalecitas, porque estos habitaban de largo tiempo la tierra, desde como quien va a Sur hasta tierra de Egipto. ¿Qué sucede, hermanos? Que en algún momento David empieza a conquistar los enemigos de los filisteos. Empieza a conquistarlos de tal manera que los filisteos observan a su alrededor y ya no había enemigos. El único enemigo que ahora le faltaba era el pueblo de Israel. Aquel pueblo donde el mismo David había sido un líder, como un soldado. Aquel mismo David que en su momento decía que a Saúl los 1000 y a David los 10,000. Ahora le tocaba enfrentar ese ejército tan numeroso también. Pero ¿qué sucede? Se enfilan para la guerra los filisteos contra los de Israel. Y en ese momento llega David, dizque para ayudar al rey Aquis, para pelear contra los israelitas. Y sucede lo siguiente. Empiezan a pasar lista y dicen los filisteos, despide a este hombre, se está refiriendo a David, para que se vuelva al lugar que le señalaste y no venga con nosotros a la batalla. No sea que en la batalla se nos vuelva enemigo, porque ¿con qué cosa volvería mejor a la gracia de su Señor que con las cabezas de estos hombres? Primer libro de Samuel 29:5. Dice así todos, ¿no es este David de quien cantaban en las danzas diciendo, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000? Le tenían miedo a David. Ya nada más quedaban los israelitas y un puñado. Hermanos, eran 600 hombres los que andaban con David. Comparado con los filisteos eran algo insignificante. Pero a quien le tenían miedo era un hombre, a David, porque sabían que Dios estaba con David. De tal manera que ellos se dieron cuenta que se quedaron sin enemigos, porque las batallas del rey Aquis se las ganaba David. Ahora, ¿qué sucede, hermanos? Se molestan porque estaba enfilado ya David para la guerra y le dicen, regrésalos. Y ahí viene el primer libro de Samuel 31. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, que ya regresaron, que no los quisieron para la guerra, los de Amalet habían invadido el Neguet y a Siclag. Y habían asolado a Siclag, ¿y qué dice? Y le habían prendido fuego. Aquella ciudad que el rey Aquis le había dado a David estaba prendida en llamas. Cuando llega David, ve la ciudad quemada, pensando un poco en qué pudo haber pasado en la mente de David. Imagínense, la ciudad donde están sus esposas, sus hijos, toda la familia, y llegar y está quemado. Y a veces, viendo este pasaje, muchas veces no nos preparamos para las malas noticias. Mas, sin embargo, vemos que David llega y la ciudad de Siclag está quemada. Si tuviera que pensar usted, ¿qué dejó de importante en su casa? La mayoría, pues, tenemos cosas importantes, ¿qué no? Por ejemplo, papeles, escrituras, títulos, no sé, algo importante, aparatos y demás. Bueno, David llega y lo único que ve es la humazón de una ciudad quemándose. Ahora, ¿qué momento para David, hermanos? ¿Por qué? Porque ahí estaban sus esposas, ahí estaban sus hijos. ¿Qué cuadro? Imagínense cuadro de David llegar a la ciudad y estar todo quemado. Bueno, es algo que nos pone a analizar. ¿En qué sentido? En que muchas veces no nos preparamos para ese tipo de situaciones. Una llamada, oye, ¿qué crees? Partió tal persona. Bueno, en el caso de David llega, indudablemente pensó que sus esposas habían muerto, que sus hijos habían muerto, que todo se había acabado. Versículo 2. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Eso no lo sabía David. David llega a la ciudad y lo único que pensó, están quemadas. Mas sin embargo, ya lo vemos aquí nosotros,
y vemos que se las llevaron cautivas. David no sabía eso, ni mucho menos la gente que andaba con él, aquellos 600 hombres. El versículo 4. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y que dice, y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. ¿Por qué creen ustedes que haya llorado David? Indudablemente, hermanos, creyó que habían acabado con la familia. ¿Por qué? Es que David cuando peleaba, David cuando salía a pelear, mataba hombres, mujeres, niños y acababa con todo. Si él que acababa con todo, ¿cómo creen ustedes que se imaginaba que había quedado su familia? Si él no dejaba vivo nada, ¿cuántos más los amalecitas que eran hombres sanguinarios y malvados? Él creyó lo peor para su familia. Y observe qué dice el capítulo 27, sin perder este libro, este capítulo. Primer libro de Samuel 27:9. Nos muestra un poco de qué es lo que hacía David cuando iba a la guerra. Dice, y asolaba David el país. ¿Y qué dice? Y no dejaba con vida hombre ni mujer. Imagínense cómo se sentía David. Si él no dejaba con vida hombre ni mujer, ¿cuántos más los amalecitas? Y se llevaba las ovejas, las vacas, los asnos, los camellos y las ropas. ¿Y regresaba a quién? A Aquis. Regresaba al rey Aquis. Ahora, qué importante, hermanos, es analizar esto. ¿Dónde está la gracia de Dios? La gracia de Dios es ese regalo que Dios te permite. Incluso, hermanos, en los momentos difíciles hay gracia de Dios. Hay veces nos enfrascamos tanto en el problema que no vemos lo que ha surgido o lo bueno del problema. Nos estamos enfocando tanto en lo que pasó, en lo que se perdió, en lo que se quemó, en lo que se fue. Y muy poco en lo que realmente está muy de cerca y que vemos que ahí está la mano de Dios. En la mayoría si somos y nos preguntamos, ¿dónde está la misericordia y la gracia de Dios? ¿Dónde está ese regalo de Dios? Hermanos, analicemos esto. Vivimos por la gracia de Dios. Y si perdemos lo que perdemos, si seguimos con vida, la vida es por la gracia de Dios. Entendamos esto, este cuadro en el caso de David. Había hombres, hermanos, que no veían la gracia de Dios. El versículo 2. Miren, aquí viene la gracia. ¿Qué dijimos que es el regalo? Amén. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Y aquí viene la gracia. ¿Qué dice? Pero a nadie le habían dado muerte, sino se los habían llevado a seguir su camino. Amén. Ahí está la gracia de Dios. No les habían dado muerte. Ahí está la gracia de Dios, ese regalo. Porque indudablemente Dios obró para que no los matara. Dios obró. Y otra de las cosas, versículo 3. Vino pues David con los suyos a la ciudad y aquí que estaba quemada. Y sus mujeres y sus hijos e hijas habían ¿qué? Sido llevados cautivos. Eso no lo sabía David. David lo único que sabía es que estaba quemada la ciudad. Versículo 4. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para ayudar. Qué triste, hermanos, qué momento tan complicado para estos 600 hombres. Pero ahí viene el versículo 5. Versículo 5 dice, las dos mujeres de David, Ainoa, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió, que quiere decir que se entristeció mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Pues todo el pueblo estaba, ¿qué? En amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová, su Dios. Hermanos, cuando te llegue una noticia, hagamos lo que hizo David. Se fortaleció en Jehová. Mire, cómo a veces nos
Nos alteramos tanto, nos preocupamos tanto, pensamos lo peor. Y nos olvidamos que tenemos un Dios que nos guarda, que guarda nuestra familia, que guarda lo que tenemos. Miren qué hizo David. Todos estaban llorando, estaban tristes, porque pensaron que habían perdido a sus esposas, a sus hijos. Mas dice la palabra, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Qué importante es primero ir a Dios. Señor, ¿por qué permites esto? Fortaléceme, ayúdame, Señor. Mi familia está triste, Padre, pero ayúdame en este momento. Hace poco hubo un caso muy complicado en la misión. Pensaban de la muerte de una persona que pues, la habían secuestrado, y ya pensaban lo peor. Lo peor, porque pasaron 3, 4 semanas, pensaron lo peor. Incluso empezaron a buscar en aquellos lugares donde reportan los cuerpos y demás. Pero hermanos, ¿por qué no confiar en Dios? Esa persona apareció al mes y medio por la gracia de Dios. A veces nos olvidamos quién es Dios y que está de nuestra parte, que está al cuidado de nosotros. David se fortaleció en el Señor. No perdamos la esperanza de cualquiera que sea nuestros problemas. El versículo 7, y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar se acercó el efod a David. El efod se usaba para determinar, hermanos, la voluntad de Dios. Habla mucho la Biblia en relación al efod. No lo busquen, Éxodo 28:15 dice, harás asimismo el pectoral del juicio de obra primorosa, lo harás conforme a la obra del efod, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Se utilizaba para pedir la voluntad de Dios. El versículo 8 dice, y David consultó a Jehová diciendo, perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar. Y cómo me encanta lo que sigue. Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás. Y de cierto librarás a los cautivos. Amén. Es que maravilloso es Dios. Cuando David escucha la voz de Dios, bendito sea el Señor. Están vivos, no están quemados, están cautivos. ¡Hey, 600 hombres! Vamos a la lucha, vamos a pelear porque por la gracia de Dios están vivos. ¡Qué maravilloso es Dios! No estaban quemados. Ahí vemos que cómo Dios les extiende de su favor, les extiende de su gracia. Y estos hombres van, el versículo 9, ciertamente los alcanzará. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde, ¿qué dice? Se quedaron algunos. Se quedaron algunos. Aquí viene algo interesante. El camino hacia los amalecitas, hermanos, era complicado. Tenían que pasar un torrente. Ahora miren el cuadro. 600 hombres, de los cuales pasan 400 y 200 se quedan, porque se les acabaron las fuerzas. Se quedan ahí, pasan, pero imagínense, sus familias, sus esposas, sus hijos estaban allá. Yo no sé qué haría usted por su familia, pero 200 hombres se quedaron en el torrente. 200 hombres, imagínense, oye, tus hijos están allá. Ahí se quedaron. Van con David 400 de ellos y van a liberar a los que estaban cautivos. El versículo 10. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás, ¿cuántos? 200, que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. El versículo 11. Y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David, y le dieron pan, y comió, y le dieron a beber agua. Le dieron también un pedazo de masa de higos secos, y 2 racimos de pasas. Y luego que comió, volvió en él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Y le dijo David, ¿de quién eres tú y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio, yo soy siervo de una amalecita, y me dejó mi amo hoy hace 3 días, porque estaba yo enfermo.
Pues hicimos una incursión a la parte del Neguet, que es de los cereteos y de Judá, y al Neguet de Caleb, y pusimos fuego a Siclá. Y le dijo David, ¿me llevarás tú a esa tropa? Y él dijo, júrame por Dios que no me matarás, si me entregaras, ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Una pregunta, en este pequeño cuadro, ¿dónde ven la gracia de Dios? No sabían dónde estaban los amalecitas, pero imagínense, hermano, aparece un egipcio. A veces creemos que las personas que nos encontramos, que nos ayudan y que decimos, en el momento indicado apareció la persona. No, hermano. No es casualidad que una persona aparezca en el momento indicado. Es la gracia de Dios. ¿Cómo es que un egipcio aparece ahí? Es Dios que les estaba mostrando dónde estaba su familia. Las personas que nos rodean, que nos ayudan cuando sales y pides ayuda, y pareciera que la gente te estaba esperando para ayudarte, te brinda, no sé, algo, es la gracia de Dios. Ahí está la gracia de Dios. Número 1, no estaban quemados. Número 2, hermanos, podemos observar que Dios les habla que estaban vivos. Número 3, se encuentran un egipcio. Número 4, les dice la verdad. Observen cómo va la gracia del Señor, ese favor de Dios. De tal forma que ellos continúan. Versículo 16. Lo llevó pues, y aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta, por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado. Y asimismo libertó David a sus 2 mujeres, y no les faltó ¿qué? Cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado. Todos, ¿qué dice? Todo lo recuperó David. ¿Gracias a quién, hermano? Señor. Gracias a Dios, que es maravilloso. Gracias a Dios que nos ama, que nos guarda, que nos protege. Y aunque hay problemas, ciertamente hay problemas en los hijos de Dios, pero todos con un propósito. Era importante que aquellos 600 hombres entendieran quién era Dios y que estaba con ellos. David recuperó todo, gracias a el Señor. Y bueno, podemos observar aquí todo este cuadro. Lo interesante aquí, hermanos, en el versículo 20, y ese es un problema que es muy común, un problema muy común incluso en el pueblo de Dios. Miren qué hace el pueblo. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante decían, ¿qué decían? Este es el botín de David. Era el botín de David, hermanos. ¿Quién les había dado la victoria? El Señor les había dado la victoria. A veces enfocamos la gloria hacia el hombre. Todo lo que tenemos es gracias al Señor. Oye, ¿cómo es que les están dando la gloria a David? Ciertamente era el líder, hermanos, pero podemos observar cómo Dios los fue llevando hasta rescatar a su familia. ¿Fue David quien produjo en los amalecitas que no los mataran? ¿Fue David? Fue Dios. Fue Dios. ¿Fue David quien permitió que apareciera un egipcio y le dijera dónde estaban? Fue Dios. Y más adelante lo encontramos como David los reprende, le dice, hey, ¿qué les pasa? Somos lo que somos gracias al Señor. El versículo 21, y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor. Y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba. Y cuando David llegó a la gente, ¿qué dice? Le saludó con paz. Besor, hermano, significa alegre. Besor significa buenas nuevas. Pero aquí hay un cuadro que pues está algo raro, mire, hermanos. El versículo 17,
aquellos 200 que se quedaron allá, pues sí se la pasaron tranquilos por un rato. Miren qué dice el 17. Y los hirió, ¿qué? David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente. ¿No les parece mucho como para descansar y agarrar fuerzas y cruzar el Besor? Agarraron fuerzas, pero ya estaban en su área de confort. Ya estaban cómodos. Y bueno, pasó más de un día aquí. Cuando llega David, lo interesante y me sorprende de David, que llega y dice la palabra, les saludó con paz. No les reprochó, no les dice nada, los saludó con paz. Por favor, el versículo 22. Versículo 22. Entonces, todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron, porque no fueron con nosotros, no les daremos del botín que hemos quitado, sino a cada uno su mujer y sus hijos. ¿Qué dice? Respondieron y dijeron, porque no fueron con nosotros, no les daremos del botín que hemos quitado, sino a cada uno su mujer y sus hijos, que los tomen y se vayan. Se olvidan, hermanos, se olvidaron que quien les había dado la victoria, y gracias a Dios. Estamos en un mundo donde porque haces algo te crees superior al que no hizo nada. Estamos en una sociedad donde se valora aquel que hace y al que no hace se le humilla. ¿Quién es usted y quién soy yo, hermanos, para juzgar a la gente? Observe qué hizo David. ¿Qué hizo? Lo saludó ¿cómo? En paz. Bienvenido. ¿Cómo están? Sí descansaron. ¡Qué bueno! Eso es la gracia del Señor. Ahora, algo interesante. Terrenalmente, ¿ellos merecían el botín, los 200? No. Pero eso es la gracia. Un regalo inmerecido. Amén. Es un regalo inmerecido. Eso es la gracia. ¿No te lo merecían? Claro que no. Pero David muestra un tipo de Cristo, que Cristo es la gracia. ¿Alguien de aquí merece al Señor, a Cristo en su corazón? Nadie lo merece. Pero eso es la gracia, que a través de la fe en Cristo Jesús somos salvos, hermanos. Estos 400 creían que por ir a la guerra, por estar con David, se sentían mejor. Oye, ¿y los 200 qué? Sí, se cansaron, si estuvieron ahí, posiblemente agarraron fuerzas, podían ir, claro, pero ¿quiénes somos nosotros para estar juzgando a los demás? El mismo David no les dijo nada, no les dijo nada. Mas, sin embargo, hermanos, vemos aquí que el mismo David hace algo interesante. El versículo 23, y David dijo, ¿qué dijo todos? No hagáis esto, hermanos míos, de los que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestra mano a los merodeadores que vinieron contra nosotros. Amén. ¿Quién le dio la victoria a David? Jehová. Amén. Jehová. Y qué bueno, hermanos, cuando le das la gloria al Señor. Estamos aquí gracias al Señor, hermanos. No porque seas mejor o que seas superior, no. No somos nada. Y si somos algo es gracias a Dios. Gracias al Señor, que por Él es que somos salvos. Besor, alegre, buenas nuevas. Algo similar hizo el Señor Jesús. Dice la palabra que Jesús vino a salvar lo que se había perdido. El mundo estaba perdido. El mundo, ¿sabes qué, hermano? Este es el mar, aquel es el barco. El mundo es el barco. Todos estábamos perdidos. Y si somos algo es por la gracia de Dios. ¿Qué quiere decir aquí, hermanos? Que es la fe la que nos salva a través de Jesús. Y hay un texto que dice que somos el olivo silvestre, que hemos sido injertados en el buen olivo. Por su gracia. Somos ahora la iglesia, el pueblo de Dios por su gracia. El Señor vino por los suyos y los suyos no le recibieron. Y ahí nos abre de su gracia. Porque todos estábamos perdidos.
Dice la Escritura, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Y todos, hermanos, hemos sido condenados. Y si somos salvos, es gracias a la bondad y abundante gracia del Señor Jesús. Amén. Así que no te sientas superior a alguien más, porque si somos lo que somos, es gracias a nuestro buen Dios. Por favor, Juan 6:35. Juan 6:35. Andábamos ahogándonos, hermanos, y Cristo nos extendió el brazo. Miren qué dice este texto. Jesús le dijo, yo soy ¿qué? El pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Juan 8:12. Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén. Juan 17. Juan. Volvió pues Jesús a decirle, de cierto digo, yo soy la puerta de las ovejas. Amén. Yo soy la puerta de las ovejas. El versículo 11. Yo soy ¿qué? El buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y por último, Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, hermano. Amén. Qué bueno es Dios. Porque gracias a Cristo Jesús es que tenemos una relación con el Padre. Pero todo es por su gracia, hermano. Amén. Así que si somos algo es gracias al Señor. Somos algo, David representa un tipo de Cristo. Y aquí mostró algo interesante, que lo mismo que le tocó a los 400 fue lo mismo que le tocó a los 200. Y dice la Biblia, y esto fue ley en Israel hasta hoy. Qué bueno es el Señor porque a todos los trató por igual. Y eso es la gracia. Amén. Dios te bendiga y entendamos que pues Dios es grande en misericordia y en gracia. Vamos a hacer una oración. Nuestro amado Dios, te damos la gracia, Señor, porque eres bueno. Padre, nos ponemos en tus manos, Señor. Sabemos, Señor, y reconocemos que no somos nada, Señor. Y si somos algo es gracias a ti, Señor. Y ciertamente solamente somos instrumentos en tus manos. Usted es el alfarero, nosotros el barro, Señor. Ayúdanos, fortalécenos, límpianos de todo aquello que te desagrada, Señor. Padre, quita toda soberbia, todo aquello arrogante, toda altivez de nuestro corazón, Señor. Y ayúdanos a ser humildes, Padre, compartidos, compartir de tu gracia, Señor. Solamente compartir de lo que tú nos has dado, Señor. Bendice a mis hermanos, guárdalos, protégeles, ayúdales en todo, Señor. Y permite que esta iglesia se una en el amor a ti, Señor. Gracias por este espacio, Señor, y gracias por la presencia de mis hermanos. En el bendito nombre de Cristo te damos las gracias por todo. Amén. Gracias, hermanos. El Señor les bendiga.